Televidentes, Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de su carrera de jurisprudencia. Hoy, con un invitado muy especial. Él ha sido secretario del municipio de Manta, ha sido también director cultural de la ULIAN, también ex catedrático de la misma universidad, autor de 2 libros de Derecho Constitucional, autor de 3 novelas como un ecuatoriano valioso en el arte cultural, pero por sobre todo un abogado litigante que enorgullece a al núcleo, al Club de Abogados de Manta y obviamente también al Colegio de Abogados de Manabí y al Foro Nacional Ecuatoriano. Me refiero al doctor Víctor Arias Aroca, que es nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, así como también a nuestro compañero permanente de este programa, al doctor Alberto Vélez. Un placer estar con ustedes, estimados televidentes, como siempre, con un tema de actualidad, con un tema que no pierde vigencia, porque cotidianamente siguen apareciendo nuevos elementos que nos permiten avisorar que durante la famosa década perdida, la justicia se manipuló, hubo intromisión sobre ella y esperamos pues con este talentoso invitado, este hombre de letras, este profuso investigador, este novelista, este ensayista, este hombre de derecho, que es el doctor Víctor Arias, ir precisamente clarificando esos aspectos. Víctor, bienvenido a este programa de la carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio, Independencia de la Justicia. Bienvenido. Buenos días. Efectivamente, en el epígrafe de las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano cita la proclama insurreccional de la Junta Tuitiva de la Ciudad de La Paz, en la que se dice que los americanos hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Cuando callamos, cuando no hablamos, nos sometemos al imperio de la injusticia, al imperio del subdesarrollo. Y en Manabí es necesario alzar nuestra voz, pararnos firmes frente a todo lo que ocurre, y por eso estoy aquí para hablar derecho. Muchísimas gracias. Este programa está direccionado precisamente a determinar si en realidad esa independencia de la justicia que desde la Revolución Francesa se señaló, la independencia de poderes. Ecuador tuvo una actitud en la cual aceptó públicamente la decisión de ir a una consulta popular mediante la cual el Consejo de la Judicatura se convirtió en el órgano administrativo de la función judicial y permitió y toleró la conformación de ese Consejo de la Judicatura con delegados de la función ejecutiva, es decir, del presidente de la República. Eso se volvió en una situación anormal, pero sin embargo, en ese sueño de placidez en la que vivían los ecuatorianos se aceptó. ¿Es correcta aquella posición o fue realmente algo que hoy estamos descubriendo que fue realmente absolutamente imprudente, incorrecto o arbitrario? Vivimos un sueño, y lo digo con absoluta responsabilidad. La tragedia empezó en la Asamblea de Montecristi, que hasta por su constitución era absolutamente impreparada. Eso de haber incrementado 2 funciones del Estado a la tradicional estructura creada en Francia, como cita Marcelo, fue un defecto que ahora hemos comprobado que así fue, porque ninguno de esos 2 instrumentos del Estado ha servido para nada. Volvamos a la tradicional estructura de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial y vemos que en el tráfago de la elaboración de la Constitución que nos rige se dejó minimizados a los demás poderes y se superpuso condiciones de mando superiores y extralimitadas al Ejecutivo. Por eso vivimos lo que vivimos y hoy por hoy el Ecuador entero ha comprobado con vergüenza esta colosal intromisión en el desarrollo de la justicia y que la hemos evidenciado en la calle, porque además, cuando la justicia existe es cuando nos trata a todos por igual. Pero cuando ocurre que está prisionero y cautivo un hombre que llevaba un muñeco de cartón durante 8 meses y no están presos los responsables de la desaparición de miles de millones de dólares del Tesoro Nacional, entonces no hay una independencia que pueda ser evidenciada. Doctor Arias, durante estos 10 años de desandar de la justicia, se han emitido muchos criterios acerca de ella. Uno que creo que es absolutamente válido es aquel que emite Martín Pallares, que dice que la justicia fue una operación política al servicio de Rafael Correa. ¿Cómo mira usted este comentario y en qué medida aquello es cierto? Efectivamente,
el aparato judicial ha sufrido una serie de modificaciones internas con la implantación del Consejo de la Judicatura, que de alguna manera maniató algunas de las conductas propias de los juzgadores de primero, segundo y tercer grado que necesitan para poder operar una suprema independencia. Cuando esto no ocurre, nos abismamos al desastre. Y si efectivamente la justicia ha estado al servicio de intereses políticos, es nuestra obligación denunciarlo para hacer que en la inmediatez de los hechos tenga que ser desterrado y tenga que ser cambiado. Hoy el presidente de la República está hablando de la necesidad de una consulta popular para modificar todas estas herramientas y permitir la independencia sagrada de la función judicial. Es la única condición en que el juez puede actuar con absoluta libertad y transformar toda la papelería transnumérica de la ley en actos de justicia. Cuando la ley es una fábrica de injusticias, esa ley no vale. Esa ley tiene que ser inmediatamente cambiada y modificada. Y tengo fundamento para decirlo, porque el primero en darse cuenta que la Constitución, que es la ley primera, estuvo mal elaborada, es su autor, quien empezó a enmendarla unas veces a través de los mecanismos internos del Congreso y una ocasión a través de una consulta popular. Así que lo mal hecho tiene que ser rectificado, ese es deber de todo abogado, incluso del abogado común que estamos en libre ejercicio. Doctor, precisamente tomando sus palabras, pero convirtiéndome en esta ocasión en abogado del diablo, hemos de decir que quizá la justicia cambió en estos 10 años, pero parece que cambió en lo formal, mas no en lo de fondo, y perdió precisamente eso que debe ser consustancial a su naturaleza, que es ser libérrima. Jamás la justicia puede estar supeditada, en primer lugar, a un poder absoluto, que fue el que detentó el expresidente de la República. Entonces, ¿cree usted que si bien hubieron ciertos cambios, esos cambios en esta balanza donde se deben equilibrar las cosas, no fueron suficientes para contrarrestar aquello que se hizo metiéndole la mano? No lo fueron. Por eso, en la justicia penal, a pesar de que la Constitución, en el artículo 195, determina que el fiscal es el rey de la investigación, en el pueblo común, el fiscal de alguna manera se subordina a otras autoridades, lo que es un defecto grave en el instrumento de la justicia penal. Y en la justicia civil siguen ganando los procesos los que no deben ganarlos. Siguen ganando los procesos los dueños del poder financiero. Siguen fallando, y esto es hasta ideológico, los jueces en favor de los bancos que tienen herramientas ultra favorables y el pobre que ya ha perdido su negocio, que ya fue perjudicado y que tiene esa herramienta perversa que le corta la cabeza que se llama central de riesgo, no encuentra tampoco justicia civil. De modo que hay modificaciones indispensables urgentes. No sé si por la vía de la reforma constitucional, no sé si por la vía de la consulta popular, pero tiene que hallarse un camino. Víctor, la justicia en el Ecuador, después precisamente de la consulta popular, adormeció a los abogados. Se quedaron en silencio mutis. Es más, gremios profesionales como los de Manaví salían en publicidades del Consejo de la Judicatura señalando que estaba absolutamente de acuerdo, correcto, la administración de la justicia. Entonces, en esa medida, pregunto yo, ¿no vamos a esperar del pueblo raso una posición contraria a la actitud que ha tenido el órgano administrativo de la función judicial, sino que tiene que nacer de la voz de los abogados, que son las personas que están inmersas en la actividad judicial? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la complicidad de los gremios de profesionales? No de todos, porque por lo menos en Quito sí hubo una voz altisonante frente a aquello, pero en el resto del país un silencio. ¿A qué se debió entonces, durante todo este tiempo, esa falta de pronunciamiento que hiciera posible la independencia de la justicia frente al resto de funciones del Estado? Se debe a lo que citamos al principio con Galeano. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, al que se aumentó el miedo terrible que nos imprimió a todos este mecanismo de Estado que se entronizó en el sistema de derecho. Anular a los colegios profesionales
fue otra herramienta evidente, probablemente invisible, pero cierta, para que el abogado dejara de hablar. Todos los instructores en las maestrías nos han dicho reiteradamente que el creador de la modificación interna del sistema legal es el abogado en libre ejercicio. Ese es el que sufre el agobio de la desnaturaleza de la injusticia. Y es él el que tiene que proponer a través de los colegios y a través de los legisladores una modificación que le dé vida a la justicia y que no la convierta en esa momia encorvada y fea que es la que se ha adueñado del criterio de los abogados y del concepto de todos. Si no hablamos, si seguimos en silencio, entonces esto será eterno. Pero llega un momento en la vida de los hombres, yo comprendo porque todos nos asustamos, pero llega un momento dado en que hay que utilizar las herramientas que todavía quedan. Y estamos llegando a ese momento, ¿será acaso? Porque Claro por que lo sí. menos en este programa, por reiteradas oportunidades, hemos tratado el tema de la independencia de la justicia. Y hemos señalado incluso que un buen mensaje del presidente Lenín Moreno sería retirar a su representante, al representante del Ejecutivo, de ese Consejo de la Judicatura. Esa sería una muestra, eso sería una evidencia palpable de que realmente se quiere absolutamente esa independencia de los poderes. Saque a su delegado de ahí, del Consejo de la Judicatura. Y es una posición que ha nacido de la Universidad de San Gregorio. Qué bueno, qué bueno. Espera. Es un organismo con superpoderes, ¿no? Hay que pararlo. Hay que pararlo. Y me parece una inteligente propuesta hacer que el propio presidente retire a su delegado y de inmediato ir a la reforma. El tema es que este organismo que tradicionalmente así se lo concibió, yo recuerdo en los años 80 en la Universidad Central nuestros profesores nos decían que era una necesidad crear el Consejo de la Judicatura. Pero cuando se lo creó, se lo hizo... Se lo transformó, o sea, esa no era, ese no era el concepto. Espíritu, ¿no? Era un órgano administrativo financiero interno para darle vigor, para darle estructura. Ya al extremo, a la Alberto justicia. y Víctor, usted hoy pregunta quién es el presidente de la Corte Nacional de Justicia y no sabe su nombre. Sin embargo, pregunta quién es el presidente del Consejo de la Judicatura y hasta los ciudadanos lo conocen. Es decir, cómo diríamos, la consistencia del órgano de justicia superior, que es la Corte Nacional, antes Corte Suprema, hoy pasa en el anonimato. No hay jamás una opinión del presidente de la Corte Nacional de la Justicia que diga cuál es el criterio respecto de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Es súper importante, pues, si él preside una función del Estado, y lo hemos visto anónimo en todos estos tiempos, lo cual es absolutamente imperdonable. Doctor, usted hace un análisis que me parece muy interesante, es hablar de este suprapoder. Pero por otra parte también vemos a jueces obsecuentes, genuflexos, miedosos. ¿Cómo romper ese miedo cerval que los jueces tienen en este momento para dictar una sentencia y siempre levantando la cabeza para escuchar qué se dice desde arriba? ¿Cuál sería el mecanismo que usted cree adecuado para transformar este criterio que ahora tenemos de esos jueces temerosos a los jueces que siempre hemos querido y que hemos debido tener? Jueces valientes, jueces con prestancia, arrogantes incluso, siempre dentro de las normas del derecho. ¿Qué está pasando allí? Visto desde el punto de vista del optimismo, de la buena fe y de los valores que usted cita, sí han habido jueces que se han parado. Y ha habido quienes han tenido la necesidad de renunciar a su cargo cuando había de cualquier manera una mínima de influencia en sus resoluciones. El sistema creado a través del Consejo de la Judicatura de alguna manera minimizó los conceptos y restó capacidades. O los ignoró a propósito. Desde luego, los fue soslayando. Así es. Entonces, el juez perdió ese poder. A ver, ¿cuál es el principio del poder? El principio del poder es la voluntad del soberano, expresada en este caso en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tenía que, en vez de ponerse con esas novelerías, fortificar los tres poderes del Estado. Y en especial el que estaba más debilitado, que era el sistema de justicia. Así que vamos para allá, yo lo veo con buena fe, con optimismo, sé que hay jueces de talento y de capacidad, probablemente de esos se sabe menos, y también ha habido quienes obedecen ciegamente que es necesario reflexionar y cambiar. Víctor, nos vamos a unos anuncios institucionales. Este es parte de un programa de la Universidad de San Gregorio. Hay que anunciar precisamente a nuestras carreras que tiene la universidad y regresaremos para un segundo segmento en el cual trataremos precisamente ya esa evidente acción
de asociación, de interrupción de la independencia de la justicia a través de funcionarios que manejaron el gobierno pasado. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Hablamos de Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Hoy, nuevamente, hablando sobre la independencia de la justicia. Y como bien nos decía Alberto Vélez al inicio del programa, es un tema que no puede cansar, porque precisamente la carrera de Derecho es un portavoz de la opinión de los estudiantes y de los profesores de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio, que han visto siempre con preocupación la interferencia de la justicia, desde el Ejecutivo hacia la función judicial. Y hoy estamos tratando precisamente este tema con un hombre conocido en la actividad profesional, un hombre también académico, pero que sobre todo estamos hablando de derecho. Y eso es importante porque precisamente hace pocos días salió a la luz en un programa de las redes sociales con una periodista venezolana una serie de evidencias de cómo se han filtrado correos entre el presidente del Consejo de la Judicatura, entre el secretario de la Presidencia de la República y el propio presidente, en el que se nota claramente esa interferencia de justicia. Decía el propio expresidente de la República, Rafael Correa, voy a meterle manos a la justicia. Imagínese usted, Víctor Arias, con esa expresión. Y el señor presidente del Consejo de la Judicatura, cuando se le preguntó respecto de esta intromisión, dijo sí, efectivamente han existido esos correos. Lo malo es, dice, de quienes han hecho evidencia de esos correos. Ahí está el delito. No hay delito en que yo haya cruzado correos con el presidente de la República para informarle sobre la actividad de la función judicial. ¿Es algo absolutamente normal? ¿O es que estamos pasando tiempos en los que no nos asombra absolutamente nada de lo que ocurre? Es absolutamente anormal. Creo que para sostener una verdadera independencia hacen falta de inmediato algunas modificaciones, incluso constitucionales, por los caminos que ya hemos señalado y que en un momento dado los podremos retomar, Marcelo, ver si es más fácil por la consulta o... Lo hablaremos en el siguiente segmento. Ok, y por lo que incluso otros ya plantean que puede ser la Asamblea Constituyente. Pero bien, no ha caído el Ecuador sino en un momento aciago con esa revelación a nivel mundial acontecida con los correos que vivifican un acto indebido, un acto absolutamente improcedente en lo que tiene que ver con la administración de la justicia, que en sus términos más puros debería funcionar de suyo, sin la más mínima influencia de ninguno de los otros sectores, y menos de una influencia de carácter político. Porque por lo demás, no solo han quedado anulados técnicamente
los concursos de realización de jueces y notarios. Porque si a alguno de ellos se le ocurre mañana implementar una demanda, podría tener mucho asidero, porque lo hicieron participar creyendo que las reglas del concurso estaban establecidas y que eran limpias. Así que hay una suerte de mecanismo inmotivado para haber generado los concursos. Lo mismo los señores notarios. Tal vez se estrellarían con la tragedia de que quien trate la demanda sería un juez, de los que es el mismos. resultado de ese concurso. Ojalá que no. Víctor, tú trajinas mucho también en el ámbito penal. En ese sentido, esa interferencia de justicia, ¿se adecua a alguna conducta de carácter delictivo por parte del presidente de la República y el presidente del Consejo de la Judicatura en esa interferencia de la justicia? La Constitución determina reglas claras y en el artículo 226 está la frontera del sector público. Ahí está el límite. En el momento en que usted se extralimita, que usted rompe la frontera, rompe también la ley, rompe la constitucionalidad. Y quien debe actuar de inmediato es, de primera mano, la comisión correspondiente de la Asamblea para el juzgamiento de un accionar político absolutamente inoficioso e indebido. Y luego, la justicia común, si es que tuviera independencia, analizar la probabilidad o no del cometimiento de una infracción de carácter penal. Lo cierto es que esto no puede proseguir, porque si no hay la reforma inmediata, los sucesivos gobiernos podrían incurrir en la misma falta debido a los extraordinarios poderes que se otorgaron al Ejecutivo y que hoy es necesario romper y morigerar, es decir, controlar, como acariciar, volverlos más suaves para que no haya esa penetración. Porque obviamente se desnivela. Entonces, si un poder tiene atribuciones extraordinarias, obviamente que difumina a los otros y un poco como que Víctor, los anula. pero yo hacía esta pregunta precisamente para no dejar establecido un precedente negativo en el futuro. Claro, hacia porque allá igual vamos. puede ocurrir. Entonces, por ello Hay que preguntaba, porque la responsabilidad de carácter político posiblemente va a llegar y no tendría otra sanción más que de carácter moral para el expresidente, para el presidente del Consejo de la Judicatura, la destitución de esas funciones, pero en el ámbito penal, para que nunca más vuelva a ocurrir esta evidente violación de esta independencia de poderes, creo yo que hay que sentar un precedente. Pero no el precedente de que puedan volverlo a hacer, sino de que nunca más vuelva a ocurrir. Con el actual mecanismo es imposible. Y estamos viendo cómo no se puede ni siquiera entrar a un juzgamiento directo de una autoridad superior del Estado como el vicepresidente de la República, menos para el presidente. Así que sería un sueño por ese lado. Pero si tú me aceptas, Marcelo, el hecho de que la necesidad urgente de las reformas, ya desde el orden constitucional, que por radiación va imbricando las diferentes leyes menores, ahí sí vamos a tener en el futuro un mecanismo para parar al presidente cualquiera que este sea y por elevados poderes que tuviera, y asimismo a cualquier representante de las otras funciones del Estado. Lo que pasa es que nos distrajeron, nos pusieron esos cascabeles sonoros de la creación, del canto a la vida, ¿no es cierto? Nos engatusaron con aquello de crear otras funciones, porque así el Estado iba a ser más vigoroso e iba a ser mejor, iba a dotar de mayores servicios. Y cambiaron el bienestar social por el buen vivir, creyendo que con esa fraseología se iban a modificar las cosas, y resultó solo eso, un conjunto inopinado de palabras, de novedades, algunas tan bárbaras como haber elevado a la categoría de ideología el hecho de que por usar los términos en masculino o femenino se podía provocar una ofensa a la condición de los seres, por ser varón o por ser mujer, lo que no existe, ya la academia se pronunció. Así que todos esos defectos tuvo esa Constitución. Hubo una gramática que vino y nos obligó, y los demás códigos han sido redactados así, el varón y la mujer, él y ella, el papá y la mamá. Ya eso está totalmente desvirtuado, no hay ninguna ofensa cuando usted habla de los padres de familia, que incluye a la mamá, no hay nada, no hay ninguna discriminación. Doctor Víctor Arias, en este paquete de correos que se filtran en la página web de la periodista venezolana Patricia Poleo, encontramos estas conversaciones de tú a tú entre el presidente Correa y el
presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Chalca. Usted nombraba algo que me parece muy interesante, esta fábula del buen vivir. La construimos en base a palabras rimbombantes, a esta fraseología sonora que nos hacía ver que vivíamos en un paraíso, que vivíamos realmente en un Valhalla, emulando un poco la cultura nórdica. Estábamos en un lugar donde nada ocurría que no fuese el respeto a la naturaleza, el abrazar a los árboles y este tipo de situaciones que rayaban en la hipérbole absurda. Pero la periodista nos trae a tierra. La periodista venezolana nos dice que aquí habían fallos que se conseguían por orden del presidente de la República. Entonces, ¿cómo nos deja esto en el concierto internacional? Cuando se decía que la imagen del presidente Correa era la imagen del más grande presidente que ha tenido el Ecuador en todos los tiempos, superando incluso al propio Eloy Alfaro Delgado. ¿Cómo quedamos ante la visión de los pueblos que están más allá de nuestras fronteras, allende estas líneas geográficas que nos separan? ¿Y qué podemos hacer para restituir un poco esta desgastada imagen de nuestra justicia? Estamos quedando muy mal. Y estamos quedando tan mal que el propio presidente actual de la República ha tenido que expresar cuáles son las condiciones de los que ejercieron el mando y los que ya no lo tienen. Ha hecho señalamientos muy puntuales y algunos con aguja. Pero lo cierto es que no se puede separar en la vida real la manera de ser y de pensar de la gente. Nuestra verdadera antropología cultural, que no la copió la Asamblea por copiar esos mecanismos de los que estamos hablando. Es decir, una distracción, un direccionamiento hacia lo vacuo y no hacia lo real y verdadero. Yo no culpo a todo el mundo, pero sí creo que la Asamblea Constituyente, por el hecho hasta de no haber tenido más allá de 4 abogados, y yo no digo que los demás profesionales no puedan colaborar en la elaboración de la ley, pero allí no había una visión de derecho en las cosas. Es más, se dijo públicamente que había personas que redactaban de noche los textos que al otro día se discutían. Eso en la primera parte. Después hubo hasta que sacar al presidente de la Asamblea, recuerden ustedes. Así es. Entonces, desde allí nació esta incoherencia en interpretar absurdamente el sentir de los ciudadanos, que es lo que tiene que ser elevado a la categoría de principios y derechos constitucionales, y lo que aconteció después. Por eso es este choque del cual todavía no logramos salir, porque se cree que el poder sigue al hombre como su sombra a perpetuidad, y no es así. El día que usted concluye su mandato, termina todo. El poder es un préstamo que nos hace el ciudadano cuando nos elige por un tiempo. Y ese tiempo está determinado y limitado. Doctor Arias, permítame citar de manera textual al presidente Moreno. Dice: desde hace 3 meses el país vive un nuevo concepto de revolución. Se trata de un concepto en el que el mandatario no envía dictámenes, sino que cada función ejerce su tarea de forma independiente. Para que esto lo precisa el propio presidente Moreno, coideario en su momento de Rafael Correa. La cosa está que bulle, la cosa es terrible. Entonces, ¿cuál sería la magnitud de este daño irreparable que se irroga a la nación? Ya cuando interviene el presidente actual y por decir lo que dijo, se ha granjeado enemigos muy poderosos, significa que la cosa estaba en un estado tal que hay que rehabilitar los diversos sectores del Ecuador. Y si ha llegado el actual presidente a tener que obtener el auxilio de otros sectores políticos, yo no lo veo sino como muy bien. Pero, sin embargo, hay personas que creen que es pecaminoso dialogar con otros sectores ciudadanos, cuando en política, señores, lo principal es la voluntad de todos. Y si ha sido la voluntad del ecuatoriano que ese presidente esté allí y que haga las cosas a su manera, yo no veo acto pecaminoso por ningún lado. Más allá de que siempre hemos hablado en el Ecuador de fortalecer al sistema democrático, de aislar al gobernante de los cocodrilos que se lo quieren tragar. Y eso hay que hacerlo. Hay que fortalecer a la democracia, porque de lo contrario vamos a hacer una democracia prorrateada que cada vez que nos viene en gana tenemos que cambiar el sistema, y tampoco es así, porque entonces usted no le va a dar una vida continuada, normal al ciudadano. Se altera todo. Por eso yo siempre digo que los dueños de la democracia son los ciudadanos,
Y bien vale que este programa, que es organizado por una universidad, me ayude, y si estoy equivocado me lo digan, a hacer que la gente entienda que el voto es el arma que nos da la democracia para censurar a lo que no queremos volver y para viabilizar y vigorizar lo que sí queremos. Qué pena que un engranaje legal en el ámbito electoral impida que lleguen al ejercicio de las funciones del Estado los que piensan, los que tienen capacidad, los que tienen talento, deliberadamente. La gente sí vota, pero ese voto no vale. Víctor, y en ese análisis que haces, queda una reflexión para decir, se piensa por parte de los asambleístas que hoy es una necesidad imperiosa de ellos para reformar un sinnúmero de leyes, puesto que si queremos ese cambio de la independencia de las funciones del Estado, precisamente hay que cambiar, modificar, derogar o extinguir alguna ley determinada. Pero los asambleístas piensan que el Estado es Alianza País. Es decir, que sobre ellos es que nosotros tenemos que trajinar y sobre su camino es que podemos pedir los cambios. De hecho, la expresidenta de la Asamblea, el día que actuaba ya como asambleísta de raza, señalaba que estaba ahí para defender todo lo que se había conseguido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos entonces desbaratar todo este andamiaje jurídico y hacerles entender que el Estado ecuatoriano tiene dueños, que son los ciudadanos, y no Alianza País? Nunca se ha visto en el Ecuador tanta vanidad convertida en ejercicio del poder estatal. Nunca. Y por eso insisto en la necesidad de las reformas por cualquiera de las vías que aquí se han planteado, que son inminentes y fundamentales. Porque creer que un partido es el dueño del poder es equivocado. Mis profesores de psicología en el glorioso Colegio Nacional 5 de Junio le llamaban a eso alienación, que no era sino convertir en verdades cosas que son mentiras. Pero esto se debe a la poca calidad personal de los representantes. ¿Y cómo se la hacemos cambiar? Esa sería una pregunta interesante que te invito a reflexionar, que la contestes luego de otros anuncios institucionales, porque nuestro productor pide que vayamos a esos anuncios y regresamos entonces enseguida, porque esa respuesta es sumamente interesante para la academia, colega Víctor. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, estamos en Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad de Susana, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, una propuesta académica de la carrera de Derecho, por supuesto, con la iniciativa siempre de nuestro señor rector, el doctor Marcelo Ferfantial. Es un placer hoy día contar un hombre ilustre desde todo punto de vista, además de un literato, cosa que admiro sobremanera, el doctor Víctor Arias. Ahí hay una identidad, Por ¿no? supuesto. Muy clara entre los dos, ¿eh? Absolutamente, como escritor, aunque no de la calidad del doctor, siempre estamos ahí haciendo algunas cosas y si usted me permite, pues indudable, acaba de salir sí, uno de mis libros, del síndrome del gato lleno, que nos habla de cómo salir del área de confort, de cómo salir de ese centro de comodidad en el que a veces caemos y pues nos
acomodamos como el gato que está lleno obviamente no caza, un ratón puede pasar por sus narices y de repente hay que romper esos esquemas, hay que romper ese círculo, esa área de confort, y eso se puede hacer a través precisamente de la lectura, creo yo, amena de este libro que les ofrezco, El síndrome del gato lleno, el cual estoy muy complacido en poner a órdenes de toda la comunidad manabí y del país, por supuesto. Estábamos en el tema del programa, sí, doctor, por favor. Sí. Precisamente era para, diríamos, esperar la respuesta de Víctor. Estamos entrando a un tercer segmento en el que nosotros queremos hablar sobre el futuro del Ecuador, la necesidad de una reforma constitucional. Es decir, ¿sería una consulta popular? ¿Sería una asamblea constituyente? ¿O sería realmente una convocatoria a una muerte cruzada, como se escuchan algunas voces, puesto que no habría una aptitud de conciencia por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional, que como decíamos hace unos minutos atrás, parecería que ellos creen que el gobierno o el Estado es prácticamente lo que significa el movimiento político de ellos? Entonces, ¿qué esperanza tenemos los ecuatorianos? Primero, para recobrar una cosa importantísima, la independencia de la justicia, que es el tema de esta entrevista. Segundo, para reorganizar institucionalmente el Estado, para evitar precisamente esta monopolización de las designaciones a través de este bendito Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hacer, Víctor? Algunos legisladores del último periodo, y seguramente algunos del actual Parlamento, ya están padeciendo el síndrome del gato lleno. Por eso no han hecho lo que deben hacer. Y con esa visión esmirriada de la legislatura, no pueden caminar hacia modificaciones fundamentales. Por eso no queda más que pensar en lo que usted dice, Marcelo, irnos por la vía que está establecida en la Constitución, en el artículo 441, que es la modificación, que puede ser a través de una enmienda, o la convocatoria ya a una evidente y necesaria, además ya aceptada, admitida por el presidente actual, que sería la consulta popular. Pues ese instrumento, que si bien es un instrumento constitucional, el que se llama muerte cruzada, es caminar en el filo de la navaja. Es peligroso para todo el mundo. Pone en riesgo el mismo sistema democrático y desde luego exige muchas cabezas rotas. Pero es un mecanismo que está allí. Yo soy partidario de ir más allá. Si no fuera tan complejo convocar a una asamblea constituyente, en los últimos 20 años hemos hecho 2, a lo mejor para ir a reformas de fondo, para evitar que a la legislatura lleguen los compadres y los amigos de los señores políticos y no gente que sepa que al Parlamento se va a hacer una ley y que fabricar una ley no es vender comida en la calle. Fabricar una ley es entender la fenomenología social, cultural y hasta semántica y lingüística, porque hay leyes tan mal redactadas que ni siquiera se entienden. 1. 2. El legislador que no entiende el fenómeno legal, que no tiene idea de lo que es la hermenéutica jurídica, cree que la ley es para castigar y darle palo al pueblo, porque según él solo así se norma. Están equivocados. La ley no es para enjaular a nadie. La ley no es para contener el pensamiento. La ley es para liberar. Es para darle valor a la gente, para que cada quien tenga derecho a ser respetado en sus derechos. Esa es la ley. Como ellos no saben, crearon una ley de tránsito y se le cargaron al pobre transportista. Al transportista lo castigan por el vidrio, por el espejo, por el cinturón, por el taxímetro, por la llanta lisa. Es una ley castigo que da horror. Pero los persiguen y el Estado crea instrumentos que dan miedo, juicios penales por una fruslería. Señores, eso está en el ámbito administrativo, eso no está en el ámbito penal. La legislatura se cansó de castigarlos en la ley de tránsito y cuando crearon el Código Orgánico Integral Penal, más sanción para el transportista. La agravaron. Solo por citar un ejemplo. Claro. Y agravaron las penas. Víctor, pero por esa misma razón, hay una necesidad entonces imperiosa de cambiar la ley. Esa que mencionas es una de las tantas leyes. Sin embargo, la justicia requiere urgentemente aquello precisamente para buscar y consolidar este ámbito democrático. Pero con legisladores de calidad, pues, Marcelo. Correcto, Víctor, pero ya están designados, elegidos, ya por el pueblo.
Pero sin embargo no hay paso para poder lograr esas conquistas legales de las reformas que se han mencionado, que tú estás proclamando y que el pueblo pide. Entonces, ¿qué hace el presidente si no tiene una mayoría para lograr la modificación de esas leyes? ¿Qué hacer? Esa es la propuesta que realmente nosotros quisiéramos escuchar y que desde la academia nosotros estamos planteando. Porque hay que generar un estado de conciencia de la comunidad, a que el pueblo realmente grite, opine, haga bulla, suene sus pitos, caliente las calles, pero necesitamos un cambio en la legislación. ¿Qué hacer? El camino más limpio que está allí es el camino de la consulta. Es el que está más a mano, y esto para estudiantes y para abogados, porque es el menos traumático para el Estado ecuatoriano. Y yo creo que ya lo ha proclamado, de hecho, el presidente de la República. Creo que allí podrían implementarse de primera mano reformas que no necesariamente tienen que ser reformas constitucionales. Y para darle calidad a la legislatura y a todos los órganos del Estado, que deben estar integrados por los mejores, evidentemente, podemos ir por esa reforma a ese organismo que lo convirtieron en órgano de poder del Estado, que es el órgano evidentemente electoral, que se rige por una ley perversa que se llama método de Hunt, por el cual usted elige a aquel por el que no ha votado y llegan al poder aquellos a los que no elegimos. Entonces, eso es una ruptura de un principio democrático básico, que es la representación en democracia. Está alterado, está roto, brutalmente roto, descompuesto por esa disposición menor que tiene que ser cambiada. Quienes nos van a representar son aquellos a los que el pueblo elige, son aquellos por los que el ciudadano vota libremente, no con esa mordaza del método de repartir los escaños, que es un método completamente antidemocrático. Entonces, claro, los grandes partidos llevan a los parlamentos y a los organismos de poder a aquellos a los que ellos han puesto, no a aquellos a los que necesariamente el ciudadano ha elegido. Ángela. Y ellos no sé si tendrán, no lo sé, solamente digo que no sé si tendrán la suficiente capacidad para manejar una legislatura diferente. Doctor, todo lo que usted nos dice nos aclara muchísimas dudas que nosotros tenemos y que obviamente nuestros televidentes también las tienen. Y una de las cosas que yo rescato de su intervención es quiénes nos están representando, cuáles son los perfiles de quienes pues son la voz aparentemente de los ecuatorianos a través de esta democracia que nosotros con esta arma, como usted le llama, del voto, a veces mal utilizamos. ¿Cuál cree usted que debería ser entonces el perfil ante la posibilidad de una constituyente que no está descartada, ante la posibilidad de una muerte cruzada que no está descartada? Quizá esta sea también la oportunidad de renacer de las cenizas con el ave fénix y salir de este nihilismo del buen vivir, este nihilismo casi nichano, esta conducta kunderiana, esta insoportable levedad del ser en la que hemos estado concentrados. Entonces, ¿cómo debería ser el perfil de esa persona que dicte las leyes de nuestro país para dejar sin peyorizar ningún tipo de conducta o actividad laboral, los futbolistas, las vedettes, las tecnocumbieras, que todas tienen una participación, pero dentro de su escenario, dentro de su espacio? Por Dios, legislar tiene que ser un principio que recaiga sobre los hombres más doctos, más probos, más inteligentes, más capaces, claros. ¿Cómo deberíamos entonces armar esta figura que nos permita tener esos perfiles que correspondan a esa necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano? Si fuéramos ácratas, diríamos que tiene que ser exterminado todo el sistema legal, pero no, porque hay herramientas fundamentales creadas por los parlamentos del pasado y por la historia del derecho político del Ecuador que son perfectamente sostenibles y que son las que han salvado la democracia. Sobre los perfiles, claro que sí, pues. La gente sí entiende por quiénes debe votar y la gente sí entiende perfectamente, porque el pueblo es inteligente, quiénes son los que tienen que ir a representarlo. En la última campaña electoral yo escuchaba a periodistas de Puerto Viejo más o menos describir el concepto de lo que es un legislador. Y en el pasado inmediato de Manabí hemos tenido en la cumbre legisladores del más alto nivel, como Tito Nilton, como Marcelo, como otros que le dieron lustre a la legislatura de Manabí, y gracias a ellos tuvimos leyes que desarrollaron la provincia. Totalmente. Leyes muy, pero muy importantes, muy bien desarrolladas y defendidas. Y usted
dígame, si hay resultados de los legisladores de última data, ¿dónde está el resumen de su obra, de su gestión legislativa? Es muy difícil encontrarla. Y a lo mejor si se encuentra, han elaborado leyes torcidas, leyes inocuas, leyes que no tienen aplicabilidad, y por eso el ciudadano sufre, el ciudadano se angustia. O mentalizadas por terceros, y ellos cual títeres simplemente las presentaron, sin haberlas procesado siquiera mentalmente. Que fue un precedente que se vivió precisamente en la época pasada, en las asambleas anteriores. El asesor parlamentario venía y le ponía al pobre legislador de cualquier rincón del país, firme que este es el proyecto. Así es. Y el otro, como no sabe, como no solo es que no es abogado, sino que además no tiene idea de cómo se legisla, simplemente firma y respalda cualquier proyecto de ley. Estaba pensando en el 4-2-4, seguramente un planteamiento futbolístico por allí. Víctor, y en ese sentido, un poco como encauzando otra vez sobre el tema, ¿el COGEP, beneficioso o defectuoso frente al sistema de justicia anterior? Te respondo en un segundo. Yo extraño mucho al Código de Procedimiento Civil. Yo creo que ahí estaba un mecanismo mucho más óptimo de encontrar respuestas. Y usted consulte con los abogados en libre ejercicio y va a ver que más allá que las reformas son bonitas, son lindas, bien pintadas, bien desarrolladas, nos han dado cientos de charlas y convocatorias para tratar de darle aplicabilidad a esa herramienta jurídica y francamente todavía no Doctor, la reformas vemos. que costaron $450 millones desde el 2011, cuando se llama la famosa consulta popular y esta comisión tripartita reforma a la justicia, 450 millones. Imagínese usted esa friolera. Es otro despropósito del mal manejo oficial de las cuentas del Estado. Porque si hay una inversión, por mucho que nos parezca fabulosa, ¡qué bueno! Que haya, tiene que haber esa inversión. Pero si no da resultado, si volvemos un oprobio el mecanismo legal, si lo encerramos, si lo enceldamos, señores, nuestra legislatura nos queda debiendo larga. ¿Y qué hacemos con todo el recaudo de juicios que han quedado entre la vigencia del COGEP y la extinción del Código de Procedimiento Civil, pero fundamentalmente la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa? Cito ejemplo, creo que debe haber alrededor de 1.500 a 2.000 causas sin dictar sentencia desde el año 2000 en el Tribunal Contencioso Administrativo de Manabí. ¿Qué hacer, Víctor? Claro. Grave para dos partes. Grave para el abogado proponente que defiende a un ciudadano en juicios contenciosos administrativos contra las entidades del Estado. Y grave para el ejecutor de la justicia que no puede operar, no puede funcionar. ¿Qué va a hacer con esas 2.000 causas ahí represadas que no tienen posibilidad cierta de darles un enrumbamiento necesario, cabal, firme, sólido, para hacer justicia? Porque el argumento de los jueces contenciosos de ahora es precisamente que tienen que tramitar y dictar sentencia de los juicios sujetos al Código Orgánico General de Proceso. Por lo tanto, no hay tiempo, no hay espacio para poder resolver las causas archivadas que están ahí. Es el síndrome de Igor, es el síndrome del doctor Víctor Frankenstein. Eso es crear esa cosa tan grande, un supercódigo, y resulta que a la hora de la hora no hemos resuelto el verdadero problema. La ley es para resolver problemas, no para crearlos. ¿Y cómo logramos precisamente en esa independencia de justicia reformar las leyes que evitaron o que evitan en el futuro y en el presente el poder ejecutar sentencias contra las instituciones del Estado? Se abolió la posibilidad de hacer las retenciones o los embargos, de poder establecer el juicio por desacato ante la Fiscalía de parte de los funcionarios públicos que no cumplen con la sentencia. Hoy solo queda una famosa multa acumulativa, compulsiva, y que no se puede gestionar porque la Contraloría no tiene espacio, ni tiempo, ni personal para poder hacer un examen que pueda sancionar a ese servidor público que no cumple con la sentencia y con la disposición de pago o de reintegro. ¿Qué hacer, Víctor? Fue un error de concepto como en el absolutismo, bajo el principio de que el Estado soy yo y era intocable. Eso es un error, por favor. A ver, por favor, lo celdaron, lo protegieron, cuando es a la inversa. El ciudadano común tiene derecho a enfrentarse a ese monstruo sagrado que es el Estado en igualdad de condiciones. No sobreprotegido, peor si es un Estado violador de derechos. Pero no vayamos tan lejos. En el ámbito que usted y yo manejamos, y en el ámbito de la justicia constitucional, qué terrible, qué lucha que hay que hacer para lograr imprimir e implementar una medida cautelar, una acción de protección. Es difícil
Yo debo ser el fundador del amparo constitucional en el Ecuador desde 1997. Y yo vengo en esa lucha cuando no había ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Yo ya practicaba los amparos constitucionales, pero creo que hay que tener fe y hay que tener esperanza y la gente debe tener un poquito más de idea, más allá de que tiene todos los recaudos legales para defenderse el juez en el artículo 4, en el 5 y en el 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le dice, usted debe actuar primero con la Constitución. Muy bien, Víctor. Nos vamos nuevamente a unos anuncios institucionales. Qué pena. Y regresaremos. Así es, lamentablemente hay tanto material para hablar, pero tenemos que ir a estos anuncios institucionales. Ya regresamos para un cuarto y último segmento con nuestro invitado, Víctor Arias. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Lo que pretendemos cuando nosotros construimos esta carrera de Derecho es estudiar los fundamentos estructurales a partir de los cuales se genera una sociedad que vive en armonía. Una carrera como la carrera de Derecho se construye en principio a partir de teorías. Pero por supuesto, más allá de que la línea fundamental de la construcción de la carrera es esencialmente teórica, nosotros fomentamos y contribuimos a la práctica de esa estructura teórica a partir de los niveles más avanzados de carrera, esencialmente con programas de vinculación con la sociedad en donde se aplica hacia el exterior, hacia el mundo exterior, hacia la sociedad, los conocimientos adquiridos en cuestiones prácticas, los sistemas de pasantías que tiene la universidad con sus convenios con instituciones privadas y por supuesto el servicio del consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y escenarios de laboratorios como en en el que ahora desarrollamos esta entrevista, que es un laboratorio de simulación de audiencias con tecnología de punta. De hecho, es importante hacer notar que este simulador de audiencias con toda su estructura y su infraestructura informática fue calificado con altamente satisfactorio, o sea, con sobresaliente por parte de los organismos de evaluación. Unido al hecho de que tenemos bibliotecas físicas, bibliotecas digitales, pues yo diría que la carrera cuenta con toda la oferta tecnológica necesaria para desarrollar un proceso eficiente. A todos aquellos que tengan como fin último en la vida la búsqueda de la justicia, la consecución de una sociedad más justa, de una sociedad armónica, equilibrada, pues la carrera correcta para estudiar es la carrera de Derecho. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos en este último segmento prácticamente para hacer algunas conclusiones sobre la independencia de la justicia con nuestro invitado Víctor Arias. Víctor, rápidamente, lo más viable desde la perspectiva que se tiene en el pueblo es una consulta popular. ¿Qué reformas puntuales podría plantearse en esa consulta popular? ¿Qué podría consultar el presidente? Por ejemplo, rápidamente, en el ámbito electoral, ya lo hemos expresado con amplitud, en el ámbito educativo, porque esta legislación, instrumentada por la forma en que lo hemos expresado acá, dejó fuera
de la posibilidad de educarse a centenares de miles de ciudadanos. Pero eso sería en el ámbito legal, porque en la Constitución el tema de educación no Correcto, necesariamente... pero es que en la Constitución, a partir del artículo 185, se determinan todos los valores de la educación y desde allí, Marcelo, hay que hacerlo. Pero puede Desde hacérselo allí. desde el ámbito legal, no necesariamente constitucional. Y luego, en el tema electoral, la legislatura, con esa reforma procede a modificar en el la tema ley. electoral es hacer que precisamente deje de ser una función del Estado y exista una eliminación del método de Hong, y también en el tema de la composición del Consejo Nacional Electoral. ¿sí, para no? adecuarlo a un principio que ese sí es válido, que son los derechos de representación del ciudadano. Eso es correcto. Correcto. Pero en el fondo te anulan el derecho en el momento de que se instrumenta el hecho del método de Hong. Doctor, para terminar y de manera muy rápida, el tema de este programa es la independencia de la justicia. ¿Qué pregunta específica debería estar en esta consulta para que nunca más un presidente de la República le vuelva a meter la mano a la justicia, como dijo en su momento de manera desafortunada el presidente Correa? ¿Está usted de acuerdo en que los órganos de la justicia deben proceder de manera independiente? ¿Y qué? Si hay una mínima intromisión, ¿eso será castigado con la cárcel? Esa es una respuesta inmediata, es una pregunta bien planteada para que el pueblo le responda de forma inmediata. Yo sé que ¿Mantendría el Consejo de la Judicatura? No, pues es que el Consejo de la Judicatura, por lo menos en la forma que está estructurado, no tiene la funcionabilidad ni él ni en los sistemas de justicia. Por lo tanto, el Poder Administrativo lo asumiría nuevamente la propia Corte Corte tiene que nombrar su Corte Nacional. departamento. Si con eso no pasa nada, si hemos sostenido 100 años la justicia, 200 siempre años, fue y funcionó. por favor. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Víctor. Yo creo que habría que hacer un nuevo programa para entrar específicamente a analizar los instrumentos legales con los cuales podríamos lograr que exista independencia de justicia y sobre todo que la justicia administrativa, la justicia contenciosa administrativa recupere su poder frente al Estado. El ciudadano requiere tener esa oportunidad de poder luchar contra ese poderío que es el Estado y no en los estados de desigualdad con los cuales se crearon. El poder de la justicia solo se lo da la independencia. Correctísimo. Alberto. Simplemente cerrar, un placer y un honor haber compartido con ustedes, agradecer al señor rector por siempre empujar estas iniciativas culturales y a nuestro invitado de lujo, el doctor Víctor Arias. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Este fue un programa más de la carrera de Derecho, el programa a Independencia de la Justicia, con una indudable, diríamos, enfoque de carácter académico y qué es lo que nosotros realmente necesitamos frente al futuro del país. Recobrar esa independencia de la justicia y si aquello amerita una consulta popular, pues estaremos nosotros como ciudadanos luchando para que esa consulta popular, con la pregunta figurada que hacía nuestro invitado, pues apoyarla para que la justicia recobre esa independencia que tanto se requiere para un Estado democrático, para un Estado realmente independiente, que permita que sus funciones desarrollen sus actividades de manera imparcial y autónoma. Muchísimas gracias, televidentes, por compartir con nosotros este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Rico.